Hoy día te voy a traer una reflexión de Génesis capítulo 37. Esto nos abre una ventana a una de las historias más profundas y humanas de toda la escritura, que es la historia de José. Un joven de apenas 17 años que vivió en justicia, traiciones, dolor, pero que también fue guardado por la mano de Dios. José creció en una familia marcada por tensiones. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, y algo que nunca debió ocurrir, y que provocó celo intenso a su hermano. Aún así, José se destacó por sus valores, por su carácter recto, y más aún Dios comenzó a hablarle a través de sus sueños. Es importante recordar que en la Biblia los sueños fueron un medio legítimo de revelación divina. Por ejemplo, piensa en el faraón. Los magos de Oriente, muchos recibieron advertencia o dirección de esta, ¿te acuerdas? El faraón cuando vio las vacas, ¿te acuerdas de ese momento? O los magos cuando visitaron a Jesús, ¿cierto? Que después tuvieron un sueño y que Dios les dijo, no se vayan por ahí porque va a provocar problemas. Pero cuando José contó su sueño, su hermano lo interpretaron como arrogancia. Y ya no es que solo lo envidiaban, sino que lo empezaron a odiar. En ese tiempo los hermanos pastoreaban cada vez más lejos, buscando pasto en una tierra donde escaseaban. Ojo, se dice que prácticamente fueron casi 120 kilómetros que ellos se alejaron del lugar donde estaban, buscando pasto para su rebaño. Y como Jacob sabía que había una especie de enemistad, ¿cierto? Por lo que habían hecho su hijo anteriormente, él tenía miedo de sus hijos. Tenía miedo de que le hicieran algo a sus hijos. Por eso que manda a José a buscarlo, a revisar cómo estaban, a preocuparse por ellos, a ver dónde estaban. Pero cuando los hermanos vieron a José acercarse, la maldad ya había germinado en sus corazones. Santiago 1, versículo 14 y 15 dice: la pasión después que ha concebido da a luz el pecado. Lo voy a leer de nuevo. La pasión después que ha concebido da a luz el pecado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Conspiraron para matarlo. Estaban tan ciegos por el odio que ignoraron que todos eran parte de la familia, a través de la cual vendría el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta del poder destructivo del pecado? Y finalmente lo arrojaron a una cisterna vacía. La cisterna era profunda, diseñada como una especie de campana, ¿ya? Para retener agua. Y evitar que se evaporara. Retenía el agua, ya era profunda abajo, arriba se adelgazaba, y era una forma de retener el agua y que no se evaporara. Imagina a José allí adentro, clamando, llorando y pidiendo ayuda. Y su hermano sentados comiendo. Mi hermano indiferente, sordo a sus ruegos. Yo no sé si tú podrías comer o yo podría comer si escucho gritos, si escucho la maldad atrás mío, algo que yo hice, yo estar tranquilo. Eso es porque no tenían el Espíritu Santo en ellos. Ojo, esto después ellos lo van a confesar en Génesis 42. Y Rubén quiso salvarlo, pero no estuvo presente cuando pasó lo peor. Y Judá, en vez de matar a José, propuso venderlo a una caravana de mercaderes que viajaban rumbo a Egipto. Mi hermano lo vendieron por 20 piezas de plata. Según Éxodo capítulo 21, es mucho menos de lo que costaba un esclavo. ¿Qué nos está diciendo eso? A ellos no les importaba prácticamente el dinero. Ellos se querían deshacer de él. Los hermanos engañaron a Jacob con la túnica de José manchada de sangre. Y mi hermano, aunque no dijeron explícitamente que había muerto,
La mentira había comenzado en el corazón. Es ahí donde se gestó la mentira. Quizás no fue necesario decir algo. Quizás ellos se justificaron y dijeron, nosotros no dijimos nada, por lo menos mi papá sacó sus propias deducciones. Quizás ellos dijeron, nosotros no mentimos, pero mi hermano, la mentira ya estaba en el corazón. Nace mucho antes en el corazón que en la boca. Jacob, dice la palabra, que rasgó su vestidura y se vistió de cilicio y se negó a ser consolado. Su dolor fue tan grande. Y ojo, que Moisés no volvió a hablar de los hermanos hasta 20 años después. Imagínate ese Jacob, ese padre, cómo habrá estado. Al ver el dolor, los niños, los hijos de su papá, no se vieron conmovidos quizá al punto de querer decir la verdad. Lo dejaron. 20 años. Y mientras José era llevado lejos, 104 kilómetros desde la mirada del padre que tanto lo amaba, debió haber pensado, José, ¿dónde quedaron las promesas? No era yo parte de la familia escogida. ¿Por qué Dios permite esto? Mi hermano, José no había provocado ese dolor. Él no se metió voluntariamente en ese foso. Él fue llevado ahí. Y aquí comienza algo profundo. Y me gustaría detenerme aquí un poquito en esta historia, en esta parte de la historia. Porque lo mismo sucede con nuestra vida. Hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que nosotros mismos causamos por causa del pecado. Y en ese caso nosotros somos responsables de volver, arrepentirnos y restaurar lo que nosotros rompimos. Hay veces que nosotros provocamos el sufrimiento, que nosotros mismos nos causamos por ese pecado. Te lo digo una vez más, en ese caso somos responsables de volver, de arrepentirnos y de restaurar lo que nosotros rompimos. Ahora, hay otra parte, otro tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento que nosotros no provocamos. Situaciones que de pronto vienen sobre nosotros sin haberlas buscado. Quizá injusticia, traiciones, pérdida, enfermedades, temporadas dolorosas. Escúchame con atención. Cuando eso ocurre, solemos preguntar como José, Señor, ¿qué pasó con las promesas? ¿Te digo algo? El foso no es el final. La cisterna no es el final. La injusticia no es el final. José fue llevado, empujado, forzado, pero nunca abandonado. El proceso que él estaba viviendo no era su destino final. Y es aquí donde entra la esperanza de Dios. Dios le había mostrado el final a José antes de que comenzara su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que su fe no decayera en el proceso. Le mostró el final antes que viviera todo lo malo que iba a pasar. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Él nunca promete caminos sin dolor, pero sí promete caminar con nosotros en esos valles. Y aquí encaja perfectamente la palabra de Isaías. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Eso está ahí en Isaías 43. La Biblia no dice si pasas, no, dice cuando pases. Las aguas amargas son parte del camino,
El foso, aunque duela, es parte del proceso. Egipto es parte del proceso. Tu enfermedad es parte del proceso. Tu desempleo es parte del proceso. Pero no es el final. No es el final. Mi hermano, el Dios del pacto no abandona a los suyos. Puede parecer extraño muchas veces cómo trata a su escogido. Es verdad. Pero sus caminos no son los nuestros. José bajó a Egipto como esclavo, pero después iba a subir como un gobernador. Fue rechazado por su hermano, pero sería él quien salvaría a toda su familia. Lo mismo hace Cristo con nosotros. Él también fue vendido por pieza de plata. También fue rechazado por su hermano. También descendió a lo más profundo, pero resucitó y ahora salva a todos los que creen en él. Hermano, cada pozo, cada traición, cada lágrima, todo forma parte de una historia mayor que solo Dios ve completa. Tú estás viendo quizás una parte de tu rompecabezas y tienes miles de piezas, pero Dios ve el final. Así que si hoy estás en medio de un pozo, no te desesperes. No te desesperes. O si estás en un proceso que tú no provocaste, no te culpes. Y si sientes que Dios te ha dejado de alguna forma, recuerda, la cisterna no es el final. El foso no es tu destino. Dios está escribiendo una historia que aún no está terminando. Él está escribiendo tu historia. Él está escribiendo en tu corazón. Te está marcando tu vida. Entrégate a Él. Desplómate a Él. Porque te digo en serio, si Dios puso la mirada en ti, Él no te va a abandonar. No te va a abandonar. Ten fe. Pelea la batalla. Prosigue el blanco. Termina la carrera. Te bendigo en el Señor. Amén.